Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 420 de la séptima temporada. Hoy, masculinidad bíblica con Edgar Pacheco. En la sociedad se ha desdibujado el rol del hombre. Charla con Johnny Carrazán, Abel Monterroso y Leonardo Jiménez. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Entonces me gusta que hoy estén aquí tres varones que se van a abrir, porque es lo que espero, que se abran, que nos cuenten realmente lo que es para usted la masculinidad y que abordemos holísticamente el tema, porque ciertamente estos son temas que se saben, pero que no se hablan, no se abordan, ¿no? Y que todos nosotros estamos tratando de vivir en esta sociedad que tristemente es una sociedad pornográfica, secularista, una sociedad relativista, y ya están dejando las personas preguntas y unas preguntas bastante sensibles, así que vamos a abordarlas con la mayor altura posible. He notado también en lo que acaban de decir que la figura de papá, la figura de autoridad, está en, no sé si en nuestro contexto hispanoamericano está un poquito desbalanceada y el entendimiento que tenemos de la masculinidad quizá no está atajado correctamente. Entonces me da gusto también que este grupo empiece a ayudar a las personas que se adhieran a él, no solamente con el asunto de la fuerza física, ¿no? Que forma parte, por supuesto, del hombre, sino también de esa parte espiritual, esa parte emocional, esa parte doméstica, como tú me acabas de decir, Leonardo. Así que bueno, vamos a iniciar con todo. Yo tengo algunas preguntas que he preparado, hermanos, pero mira, por acá dice fe y creatina, ¿no? Es la nueva frase, fe y creatina, ¿no? Bien, a todos los muchachos que están en el gym, les mandamos un abrazo fuerte, échenle ganas ahí, pues. Yo me pongo los audífonos, me pongo a oír ¿cómo se llama? Un podcast, me pongo a escuchar la Biblia, levantar fierro, y ciertamente es complicado, ¿eh? Hacer la rutina, salir de la monotonía, empezar la rutina, es complicado, pero aquí vamos a darles consejos, ¿eh? Venga, vamos entonces a entrar al tema. Yo voy a hacer algunas preguntas, hermanos, y cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra puede hacerlo, y si el otro quiere retroalimentar, hágalo, y si alguno quiere diferir, hágalo. Al terminar las preguntas, voy a seleccionar algunas preguntas que los hermanos tienen aquí en el chat, que les voy a pedir que lo vayan dejando, yo los voy a seleccionar. Así que ábranse con nosotros. Sabemos que este es un tema sensible, pero vamos a iniciar con una base, ¿no? La masculinidad en el entorno actual, básicamente la masculinidad tal como la estamos viviendo en el día de hoy. Cuando yo empecé a escribir un libro que se llamaba Animales Enfermos, hace ya 3 años que lo tengo en pausa, me leí algunos libros que, bueno, son bestsellers el día de hoy, Machos Of, uno lo escribió un transexual acerca de la masculinidad tóxica, y básicamente todo lo que escuchas de masculinidad hoy tiene una connotación negativa, se habla mucho de la deconstrucción. La pregunta que yo les hago es, ¿cómo perciben ustedes que la masculinidad es tratada en nuestro entorno social actual y dentro de la iglesia, que es lo más importante? Y aquí voy a decir algo de plus mío. No sé si ustedes sean seguidores de William Craig, que es un filósofo muy destacado, pero él dice que hay una feminización en nuestras iglesias. No sé si incluso abordar el tema de la masculinidad termine tendiendo a la feminización, o sea, no llegas a dar como con el clic de qué es lo que buscan, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos ven ustedes que enfrentan los hombres hoy en día en las iglesias y en la sociedad? ¿Y cómo perciben ustedes que la masculinidad es tratada en nuestro entorno y dentro de la iglesia, mis queridos hermanos? Bueno, yo creo que de primera mano hay un entorno histórico importante que es importante considerar. Si uno se lee las obras de Federico Engels, uno de los padres del comunismo, él del principio te dice que él quiere destruir a la familia, que él dice que la familia debe ser reformada y que el Estado debe ser quien debe regir a los hijos, porque la familia es la única entidad que puede resistir de alguna manera la filosofía de un Estado que es todopoderoso hasta cierto punto. Entonces, con la revolución industrial ocurren dos cosas interesantes. La primera es que mucho del discurso feminista es falso, en el sentido de que, por ejemplo, las familias eran como las unidades básicas económicas, como funcionaba el negocio. Si tú te piensas en Adam Smith habla de su teoría del mercado y él dice que tú tienes
competidores en un mercado, que son pequeños competidores que son indistinguibles uno del otro, de manera que si uno desaparece, otro lo sustituye. Y es porque eran normalmente familias los competidores en esos mercados. Era una unidad económica, los padres enseñaban a sus hijos, le daban empleo, lo formaban, lo protegían y al mismo tiempo dejaban recursos a la siguiente generación, que podrían ser las vacas, el ganado, Claro. el terreno, y le daban continuidad. Era como un sistema de seguridad social. Y el padre recibía, al haber dado esos recursos a sus hijos, pues estos lo protegían o lo cuidaban. Entonces tú tenías como una estructura económica donde la familia se proveía mucho de esos servicios. Entonces con la revolución industrial tú empiezas a separar las familias y el hombre sale del hogar y se va a la fábrica y entonces la mujer se queda con la familia. Ya el hombre no forma parte de ese llamado a la educación, donde tú participabas en el proceso educativo y formativo de tus hijos. Entonces yo creo que nosotros en los últimos 200 años hemos tenido como ese cambio importante y las iglesias empezaron a hacer énfasis en las mujeres porque muchas mujeres criaban a sus hijos solas. Porque los hombres estaban ocupados en ciudades. De hecho, es a partir de la revolución industrial donde las ciudades empiezan a crecer de manera radical, donde ciudades que eran de 800,000 personas como grandes empezaron a ser ciudades millones de personas, porque había muchos hombres solteros o casados que tenían que emigrar y dejaban a sus familias en el campo y las mujeres pues empezaban a ser la que hacían la principal labor en la familia. Y entonces existe un proceso de feminización de la religión o del cristianismo donde se ve a la mujer como algo más puro. Eso sin considerar otras cosas, como por ejemplo el hecho de que el hombre se ve como más animal, más evolucionado para ser un cazador con el darwinismo. Claro. Y la mujer se empieza a espiritualizar, como, mira, las mujeres son mucho más espirituales que los hombres, y entonces hacemos toda esa dinámica de que la mujer es más espiritual que el hombre, o que es más evolucionada hasta cierto punto en ese sentido, más civilizada. En cuanto al libro que trata ese tema, hay un libro de Nancy Pearcey, muy bueno, se llama Total Truth, o Verdad Total, que yo creo que abarca parte de esos temas que estoy discutiendo. No quisiera quitarle mucho tiempo, pero eso es un buen contexto, diría yo, para lo que estamos viviendo aquí. Antes de dejar la palabra a Abel o a Johnny, eso que acabas de decir de la suerte de sublimación de la mujer, ¿no? De crear de la mujer una suerte de arquetipo de todo lo puro, lo sagrado, lo perfecto. Lo veo también muy enfocado sobre todo en ciertas religiones, no solamente en el catolicismo, que es la más cercana a nosotros, sino en otras religiones donde han existido legendariamente la figura de la mujer diosa, ¿no? Que se le ve justamente como este arquetipo de la pureza, de la perfección, etcétera, etcétera, que es muy interesante abordar. Pero bueno, Johnny, te dejo la palabra y después Abel. Bueno, justamente en ese contexto también emerge allá por el finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, la figura de Ellen White, por ejemplo, que fue un ícono muy importante para los adventistas del séptimo día, por poner un ejemplo. Pero también hay que, sumado a lo que dice Leo, y que la verdad que dio un trasfondo histórico muy bueno y muy importante, la que estamos viviendo y por la cual también entendemos que... Pero ¿por qué las iglesias no están ajenas de esto? Bueno, más allá de la cuestión básica, ¿no? Del hecho de que, por un lado, todos formamos parte de la sociedad en su conjunto, tenemos interacción con la sociedad en los diferentes entornos en los que nos manejamos, que eso también es algo que muchas iglesias que pretenden mantenerse conservadoras o, por decirlo así, ortodoxas en cuanto a cuestiones de que tengan que ver justamente con el ámbito social y teológico, no lo entienden, porque no podemos pretender a que los feligreses, y sobre todo los niños, los jóvenes, estén en una burbuja. Las iglesias justamente no son ajenas a ese punto, más que nada también porque entra una cuestión de polarización en ese sentido. Por un lado están quienes pretenden mantener valores bastante arcaicos, o más que nada una manera distinta de cómo se concebía el hombre en épocas anteriores a cómo se concibe el hombre ahora, sin hablando de que los valores cristianos
que sobre todo, y eso es importante tenerlo en cuenta, los valores cristianos sobre qué se fundamentan, sobre la palabra de Dios, la cual es inalterable, la cual no pasa de moda. Entonces, muchos que van para el lado del formalismo y que ya se centran en cuestiones netamente externas. ¿Qué pasa? Cuando viene un joven y plantea temas de actualidad como la masculinidad tóxica, el modernismo, entre muchas otras cosas, ante, primero, la negativa por ignorancia, o muchas veces por no querer tomar la responsabilidad de decir, bueno, queremos cuidar de nuestros jóvenes, sino que los queremos someter a nuestra autoridad, a nuestra figura de autoridad, la cual no queremos que se vea alterada, que decimos, de eso no se habla, la famosa frase. Y cuando hablamos de que de eso no se habla, si no se habla de eso en las iglesias, ¿en dónde la van a escuchar? Van a escuchar una sola campana en donde las universidades públicas, en lugares donde se den conferencias, en las redes sociales, en donde van a verse infestados de toda la podredumbre de la ideología, que ya sabemos de quién justamente es el personaje principal que está detrás de todo eso, y al escuchar esa única campana, entonces los jóvenes no tienen otra escapatoria que asumir que las cosas son así, ya que justamente cuando recurren a sus respectivos líderes o padres, etcétera, no tienen otra respuesta. Y tienen una respuesta más que nada restrictiva. Y por el otro lado está el otro polo en donde se plantea una cuestión más liberal en cuanto a la manera de abordar este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque justamente como el pensamiento liberal dentro de lo que es el cristianismo plantea una cuestión de no confrontar con el pecado o tratar de ver qué tan cerca puedo ir del precipicio sin caerme. Entonces, tratemos de que la iglesia sea inclusiva, tratemos de que las iglesias traigan todas esas cuestiones de querer modernizar el evangelio, de hacer un evangelio más alcanzable. Y lo que estamos logrando en realidad es que nuestros jóvenes, nuestros niños, vean más a las iglesias no en un lugar como un lugar de contención ante ese tipo de problemáticas, ante el avance de estas ideologías que obviamente se contradicen con el mensaje de la Biblia, sino que terminan viendo las iglesias como un lugar de entretenimiento. Y eso es justamente lo que como miembros, como líderes y demás nos tenemos que replantear seriamente. Excelente. Antes de darte la palabra, mi querido Abel, quiero soltarles una pregunta a los tres, ya que estamos entrando en el tema, y quiero que en este tema hablemos abiertamente, dado que los cuatro pertenecemos a denominaciones cristianas, y cuando hablamos, por ejemplo, de este problema, ¿no?, que viene enfocado con la feminización del cristianismo, William Craig, por ejemplo, aborda el tema desde su perspectiva diciendo que la feminización del cristianismo la ve él desde la postura de la música, la tendencia a lo sensible, a que los formatos eclesiales estén mucho más abocados a satisfacer la necesidad espiritual de la mujer y en ese sentido a la psique de la mujer. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿y no podríamos decir, por ejemplo, que el pastorado femenino vendría a ser también como parte de esa feminización del cristianismo, o esto que lo decimos solamente como una reacción varonil a que hemos perdido lugares en la iglesia sin que sea necesariamente una feminización del cristianismo? ¿Cómo lo abordarían ustedes este tema? ¿Y por qué hago este tema? Porque creo que muchas veces nosotros abordamos este tema de todas las aristas, pero en cosas en las que estamos involucrados decidimos callar. Por ejemplo, la Iglesia Metodista de México acepta el pastorado femenino, algo con lo cual yo no concuerdo, ¿no? Y lo he dicho en otras ocasiones, que en el momento en que un pastor fuera cambiado y me llega una mujer, yo me voy de la iglesia, porque personalmente creo que no está la mujer diseñada para dirigir una congregación, por varias razones que yo puedo decirlas y me las voy a reservar en esto porque las he dicho en otras ocasiones, pero ¿creen que eso sea parte de la feminización del cristianismo, teniendo en cuenta también que no había pastoras casi por 18 siglos y de repente aparecen en ciertos momentos especiales de contextos sociales muy específicos? ¿Cuál sería su respuesta en cuanto a eso? Te dejo la palabra, Abel, y luego después los demás si quieren retroalimentar. Sí, excelente. Pues, ¿verdad? Como bien lo mencionaba el bro Leo, de todo ese contexto histórico que ha estado rodeando, ¿verdad?, a la feminización y a la participación de la mujer en cuanto al ámbito cristiano, yo al menos puedo notar que sí ha habido
más preponderancia de la mujer en temas de liderazgo. Recordemos que después de las guerras mundiales, cuando se desarrolla la industria y las mujeres pueden participar más en el desarrollo productivo de las naciones, se les empieza a dar más voz y voto. Lo mismo pasa, ¿verdad?, a través de las iglesias. Es algo que va calando de a poco en el pensamiento cristiano general. Eso lo podemos notar. Al menos, ¿verdad?, yo tampoco considero que una mujer pueda ser apta para la dirección, ¿verdad?, de una iglesia. Pero como pentecostal, desafortunadamente, sí hay mucha liturgia. La liturgia, pues sí, considero que está abocada, pues, bastante a lo que es el desarrollo de las emociones, el ministerio pastoral. Ya No, están las pastoras acá aquí estamos. enojadas, ¿eh? Kat ya se enojó, dice Sí. que justo en su ministerio pastoral. No, está bromeando, Kat. Estamos en modo machista opresor. Claro. Pero sí, desafortunadamente, digamos, en ese sentido, la iglesia como tal es un lugar donde preponderan muchas cosas como el contacto social, el cuidado de otros, cosas en las que las mujeres son expertas ya de por sí. Y se deja muchas veces poco espacio para la participación masculina. Al menos desde mi perspectiva, aquí les hablo desde donde yo lo he llegado, ¿verdad?, a ver, desde mi contexto, desde donde yo lo miro como pentecostal, anclado en Guatemala, puedo ver que sí, se aboca mucho a lo que son temas de desarrollo social, contacto interpersonal, sanidad del alma, que muchos le llaman, ¿verdad? Cosas en las cuales las mujeres están muy interesadas. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, acá en los grupos que tenemos en la Alianza Evangélica, que son más abocados al tema teológico, y son más los hombres que participan ahí. Son temas que naturalmente a los hombres nos llaman más la atención, cosas más técnicas, más lógicas, y son ese tipo de cosas las que muchas veces no se promueven en las iglesias. Podemos ver también, por ejemplo, aparte de cómo la liturgia se ha feminizado en ese sentido, ¿no? La gemidera, como le llamas, sí. Pacheco. En otras iglesias ha ido a tal punto en el que se ha promovido, ¿no?, lo que son la danza en la liturgia. Danza masculina, ¿no? Y ahí Sí. vemos a los muchachos bailando y dando En vueltas. leggings, con banderas, sí. Exacto, ajá. Y son problemas que sí han dificultado el avance del cristianismo en la iglesia en cuanto a los hombres. Yo puedo notar también de que aparte de que las mujeres han tenido más participación, también puedo ver que globalmente ha sucedido un fenómeno que es digamos, los contextos en los que nos desarrollamos hacen que los hombres también en nuestra propia salud vayamos desarrollando cada vez menos testosterona. De hecho, estaba viendo yo gráficos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los bros han ido pues bajando en su curva de testosterona en los últimos 10 años. Eso se ha debido, por ejemplo, a temas como el trabajar en casa, ya no se trabaja en el campo, ¿verdad? Ya no tenemos esa exposición al sol para generar vitamina D, ¿verdad? También la comida está muy ahora con fertilizantes o químicos procesadas, y eso pues se les llaman disruptores endocrinos, que pueden tener problemas negativos a nivel hormonal en los hombres y en las mujeres también. Actualmente pues existe una epidemia, una pandemia de la cual poco se habla, y son los microplásticos. Es correcto. El 99% de las personas están llenas ya de microplásticos, y los microplásticos pues también tienen estos disruptores endocrinos. O sea, eso va dificultando que el hombre pueda tener una vida saludable a nivel hormonal. Así que tanto como que la mujer ha ganado más preponderancia, como que podemos decir que ahora pues los hombres son cada vez de menos calidad, son cosas que han ido dificultando. Eso que acabas de decir, esta bomba, ¿eh?
Y estoy seguro que algunas mujeres que están escuchando aquí van a tomar eso y creo que lo pueden utilizar también como un eslogan en el sentido de que hombres de menos calidad, si se tiene un arquetipo del hombre, genéricamente hablando de cómo debería ser, qué funciones debería llevar a cabo y qué es lo que esperan de él, ciertamente puede ser que haya una decadencia, ¿no? En cuanto a esa masculinidad buscada o estereotípica, ¿no? En la mente de la mujer, en la psique de la mujer, porque biológicamente la mujer obviamente tiene un nexo hacia el matrimonio, hacia la prole, hacia los niños y está buscando, biológicamente lo está buscando a ese hombre que cumpla ciertas cualidades. Entonces, qué bueno que estás tocando ese tema porque es muy, muy interesante. No sé si quieran abordar así brevemente, porque el tema no es el pastorado femenino. Si son breves, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Leonardo, Johnny, ¿quieren sumarle Sí. algo que dijo Abel ahí? Sí, yo creo que nosotros podemos entender que esto es parte de la rebeldía del ser humano. O sea, Dios nos diseñó con roles particulares y parte de la rebeldía del ser humano es decir, mira, lo que Dios estableció es diferente. Entonces, es cierto que hay una consideración de que el hombre no está cumpliendo su rol, pero también la mujer ha sido atraída por esa, o sea, yo creo que en Edén, cuando tú ves la caída de la mujer, que ella desobedece a Dios, hay un hombre que está parado frente a ella, por la forma en la cual está establecido Génesis, viendo que hay un accidente que está a punto de ocurrir y no hace nada por ella. Entonces, la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, no dice que es opcional, no dice que es si él quiere, si cumple Pero cierta Leonardo, condición. decir eso ahorita, o sea, te van a funar. No, no, Literalmente está decir bien. ese tipo No hay, de cosas no son, hay, pero entendemos a dónde hemos llegado hasta el punto de que alguna mujer te va a claro, decir, no, es que ese tío es tóxico, ese tío es ultramachista, ese tío es misógino, claro. Lo pero que, estás haciendo lo que, simplemente una declaración lo que bíblica. pasa, lo que pasa, Edgar, es que justamente es fácil acusar al otro, calificándolo con ese tipo de apelativos y encasillándote en un determinado estereotipo, cuando en realidad lo que tendrían que hacer ellas justamente es autoexaminarse y decir, de acuerdo a este comportamiento que estoy siguiendo, ¿voy de acuerdo a los estándares bíblicos? Sumado a lo que tiene que ver con el pastorado femenino, yo creo que eso es la punta del iceberg. Si vamos al caso, hay muchos otros factores, como por ejemplo el avance de esta nueva tendencia de ver la masculinidad en esta moda del hombre niño. Hombres de Claro. 30, 40 que quieren jugar videojuegos, que no quieren despegar del hogar paterno, que quieren no asumir responsabilidades y que, si bien vivimos en la era de lo instantáneo, ¿sí? Es como que estamos bajo esa tendencia de querer que todos nos lo den en la boca como si fuésemos esos pichones de pájaro que estamos ahí esperando que venga el ave y nos salimos nosotros no solamente a buscar recursos para proveer el sustento para el hogar, sino también, y lo veo mucho en cuanto al tema de la instrucción. Y sin ánimo de querer adelantarme, porque seguramente vamos a estar hablando de ese tema, Claro. yo veo que hay muchos que no quieren tomar la determinación de decir, a ver, estas cosas son así, voy a investigar acerca de esto, qué es lo que dice, qué es lo que podemos verlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios, sino que consumo todo lo que veo en las redes sociales y entonces filtro las cosas en base a la cantidad de likes, views o suscriptores que tenga un determinado charlatán, que hay tantos en las redes sociales, y no lo filtro realmente por si las cosas son así o no, por ejemplo. Johnny, acá tengo yo un pasaje y se los presento a los cuatro. Este pasaje para mí es totalmente contra revolucionario. Tan solo leerlo, ni siquiera interpretarlo, leerlo le puede causar un dolor de cabeza a la mujer en el día de hoy. La pregunta que les voy a hacer después de leerlo es básicamente si este pasaje se debe contextualizar para tratar de minimizar el impacto que puede llegar a tener en la psicología de la mujer dentro de la iglesia, como yo lo he escuchado de algunas que se llaman pastoras, o tenemos que empujar hacia enfrente y decir, no, el pasaje es claro y muestra algo muy, muy importante. El hombre dice no debe cubrirse la cabeza ya que él es imagen y gloria de Dios.
esta parte, si tú la lees, de repente dices, no, Pablo era un tremendo machista, ¿no? De hecho, muchos de los colectivos cristianos gays, que pues, es un oximorón, pero utilizan este tipo de nombres, utilizan estos pasajes y dicen, aquí se muestra el machismo de Pablo. Si tú te fijas, aquí dice que el hombre es gloria de Dios, pero la mujer no. La mujer es gloria del hombre. Y luego Pablo, en vez de detenerse ahí, redobla la apuesta y dice, de hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Es decir, como que la mujer fue hecha para el hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Es decir, la mujer surge en la mente del judío, surge a la necesidad del hombre. Y no es la única vez que Pablo habla en estos términos, pero me enfocaré en las primeras dos partes. El hombre está hecho a imagen y gloria de Dios y la mujer es a imagen y gloria del hombre. ¿Qué piensan de ese pasaje? ¿Resulta muy chocante para la mente actual o cómo debería percibirlo la mujer actual hoy en la iglesia que se llama pastora en cuanto a estos pasajes? Bueno, yo creo que de primera mano Pablo no está haciendo nada revolucionario. Pablo simplemente está citando Génesis. Él está diciendo, hay un orden de la creación. Totalmente. Dios, la creación como Dios la hace de manera perfecta. Entonces, como la creación fue creada perfecta de parte de Dios sin pecado, es nuestro estándar del comportamiento. Y en esa estructura, Dios determina directamente a la mujer, al hombre, le dice, mira, estas son las reglas. Y él ni siquiera habla con la mujer. Él le designa al hombre las instrucciones y dice, tú tienes que poblar la tierra, tú tienes que hacer todas estas cosas. Y después que él dice eso al hombre, es que él crea a la mujer. Incluso se hace énfasis en que Adán, él le da primero un entrenamiento en el trabajo. Y Adán hace un proceso de clasificación de los animales y después Dios lo hace dormir y le entrega a la mujer. Y de hecho, si ustedes se fijan en Génesis 3, cuando cuando la mujer hace el reporte a la serpiente, ella dice que Dios le dijo que no comieran del árbol ni lo tocaran. Pero eso no es lo que Dios dice en el capítulo 2. Eso es lo que Adán le dice a la mujer, posiblemente. Adán le dice, mira, Dios dijo que no le pusiera mano y para cuidarte, que no lo comiera, ni siquiera te acerques al árbol. Es muy posible que sea una solicitud de Adán en la búsqueda de protegerla. Entonces, Dios desde el principio determina que la autoridad está puesta en Adán. Es el ir en contra de la autoridad como Dios le estableció el problema moderno, donde yo convierto todo en una cuestión cultural y yo digo, Dios es un mentiroso, porque eso no lo dice Pablo, él simplemente está repitiendo lo que dice Génesis. Entonces yo prefiero mi versión corrompida del mundo, donde yo digo la cultura, y esto es interesante porque nunca ocurre al revés, nunca una persona de estas debe interpretar el texto de manera diferente a como lo interpreta la cultura. Es siempre la cultura la que tiene la razón y la Biblia la que está equivocada. Entonces, lo cual me parece extraño. Entonces, si la cultura, ¿cómo es posible que tú no seas del mundo si tú tienes exactamente la misma perspectiva con respecto a eso que el mundo? Eso no hace sentido. Y yo creo que el principal problema de la mayoría de estas personas que dicen, no, tú eres un machista y ¿qué sucede? Que el mundo piensa que yo también soy un machista. Entonces, ¿por qué ustedes están de acuerdo que son los que están mal? Según la Biblia. Uf, buenísimo. Es que también buenísimo. justamente cuando vamos a los hechos, y eso me ha pasado a mí personalmente, cada vez que tengo que conversar con alguien que está muy metido en las políticas progresistas, ¿a qué conclusión llegan cuando uno refuta cada una de sus ideas con la Biblia? La Biblia es machista. No, la Biblia no es machista. ¿Hay ejemplos de machismo en la Biblia? Sí. Jesús vino también a poner en orden ciertas cosas que tenían que ver un poco con el machismo, también. Pero eso no implica que el mensaje de la Biblia sea per se machista. Aparte, también hay que tener en cuenta de que eso también aboca a un problema que hemos tenido desde hace mucho en las iglesias, que tiene que ver con hacer un enfoque erróneo en cuanto a nuestra visión de cómo interactuar con la sociedad o cómo predicar el evangelio. En vez de nosotros impactar en la cultura, permitimos que la cultura impacte en la iglesia. Y ese es justamente el desencadenante de todos los problemas que estamos viendo. Buenísimo, es correcto. Voy a pasar a la siguiente pregunta, le doy la palabra a Abel. Abel, tú eres joven y tú al inicio del live mencionaste que
tú como joven estás viendo, ¿no?, cómo viven los jóvenes, y creo que en las iglesias cristianas los grupos juveniles son algo normal, son algo común. De hecho, hay una pastoral juvenil en la mayoría de las iglesias evangélicas el día de hoy, independientemente de la denominación. Creo que se ha adoptado como parte del ethos de la cultura evangélica, y los grupos juveniles, pues creo que también sabemos cómo trabajan en el siglo XXI la mayoría de los grupos juveniles. Entonces mi pregunta va relacionada justamente a eso, tú siendo joven y estando en las iglesias, estando en una iglesia evangélica, el tema de la influencia de la iglesia en tu masculinidad. Este tema esto es una bomba, porque te voy a preguntar específicamente sobre el hecho de la influencia de la iglesia, tu iglesia local, ¿sí? No tu denominación en general, porque no interactúas con toda la denominación, sino con tu iglesia local. La influencia de tu iglesia local en tu masculinidad. ¿Crees que la iglesia local ha hecho lo suficiente para guiarte en temas de masculinidad? ¿O qué crees? ¿Cuáles áreas pudieran mejorar? Primero, respóndeme en cuanto a tu contexto, y después respóndeme en cuanto al contexto general de lo que tú ves, y ya después que los muchachos se sumen a la respuesta. Dale, adelante. Excelente. Pues claro, hablando acerca de mi iglesia local, yo antes pues asistía a una Asamblea de Dios, Asamblea de Dios de aquí de Guatemala, y luego pues estuve asistiendo a una iglesia pentecostal pero independiente, que es a la que asisto actualmente. Desafortunadamente pues no se ha hecho un esfuerzo, ¿verdad? En lo que yo he vivido, en lo que he visto, a manera de poder guiar efectivamente a los hombres, sobre todo a las nuevas generaciones. He visto, ¿verdad?, que aquí, al menos en la ciudad donde yo vivo, que se llama San José Pinula, hay como mucha fraternidad entre las diferentes iglesias que hay, pues, a tal manera de que se desarrollan pues actividades juntos en muchas iglesias, lo cual es bueno. Pero eso también me ha permitido darme cuenta de que tampoco en el resto de iglesias se hace una guianza afectiva para los jóvenes, porque tienen mucho esa idea implantada de que el joven lo que necesita es ponerse a jugar, ¿verdad? Ponerse a cantar, a saltar, a gritar en el servicio, en la liturgia. Pero hay temas que se están descuidando, como por ejemplo, cuestiones económicas. ¿Cuál es la economía que debiera llevar un hombre, ¿verdad?, que está pensando a miras a futuro a poder casarse? ¿Qué tiene que hacer, ¿verdad? ¿Cómo forjar ese liderazgo para poder en un futuro él también formar su propia familia? ¿Cuáles son esas cosas que el hombre debiera hacer? Porque ha pasado mucho, y no sé si tal vez el resto de ustedes tal vez lo hayan visto, y es que incluso muchos predicadores, cada vez que pueden, por ejemplo, están predicando y pues tienen como que empiezan a decir, no, la mujer, ¿verdad?, la luz, la cúspide de la creación, y los hombres somos tan tontos que somos lo peor, y le hacemos esto, le hacemos lo otro, y son cosas que a la larga pues van afectando. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me afectó cuando era niño era que también yo no tuve esa figura masculina a la cual poder ceñirme, ni siquiera ni en mi casa, que mi papá pues desafortunadamente no fue esa figura que me pudiera guiar, ni tampoco pues en las iglesias. Entonces, ¿a dónde iba? ¿En dónde buscaba? Por lo cual pues en donde podía, pues iba probando, ¿verdad? Así que a lo tonto. Y al final, pues, gracias a Dios, el Señor se ha apiadado de mí, él me ha guiado, Él ha sido mi padre, y pues ha sido lo que he podido, Él me ha tenido hasta donde estoy, pues. Así que, desafortunadamente, no se han hecho los esfuerzos necesarios. Mira, Sí. perdón, antes de darte la palabra, mi querido Leonardo, Abel acaba de decir algo muy importante. Cuando estamos en las iglesias y tratamos el tema de la masculinidad, creo que se engloba directamente el tema de la espiritualidad, ¿no? Y hay cosas como acotaciones que luego se piensa que se sobreentienden porque entiendes las cosas espirituales. Y ahí entramos, por ejemplo, al asunto de la economía, el matrimonio, el cuidado del cuerpo, el aseo,
cosas que nosotros damos por hecho porque es un buen cristiano, y no necesariamente, porque tendríamos que hablar de un crecimiento holístico, ¿no? Incluso Wesley hablaba de poner una escuela enseguida de cada iglesia para el crecimiento holístico. ¿Qué piensas de eso, Leonardo? ¿Piensas que la masculinidad está así tan fácil como decir, sé cristiano y de facto vas a ser masculino? ¿O No, piensas que todas esas áreas se tienen que ir desarrollando? bueno, justamente uniendo esto que me dices con lo que dice Abel, nosotros estamos llamados a ser discípulos, ¿verdad? Y parte de eso es convivir con las personas. Y yo creo que tal vez uno de los problemas que nosotros hemos importado del modelo norteamericano de hacer iglesia, en el sentido de que el modelo norteamericano es un modelo donde tú juntas a las personas que son similares. Ah, mira, todos los casados se juntan con los casados, todos los jóvenes se juntan con los jóvenes, y es muy similar al modelo de un aula, donde normalmente tú ves que los niños en la primera aula que tienen, es el único momento donde ellos tienen un único profesor cuando empiezan, y tú desarrollas como cariño por un adulto, y justamente cuando tú tienes cariño por ese adulto, te cambian de curso. Y lo único que tú tienes, que tú aprendes, que las personas de autoridad van a continuamente salir de tu vida y que los únicos que son confiables son las personas que son tus pares. Así que Así tú es. disminuyes tu interés por la gente que está en autoridad y tú empiezas a confiar en la gente que está al mismo nivel que tú. Y luego nos preguntamos por qué la mayoría de los jóvenes de las iglesias salen de las iglesias. Porque sus guías no son los adultos de la iglesia. De hecho, nosotros tratamos a los niños y a los adolescentes como si fueran un problema para la iglesia, que hay que mantenerlos entretenidos y separados del resto de la congregación para que no afecten a los adultos que están teniendo una vida espiritual. Y resulta que la vida espiritual realmente se tiene cuando los adultos enseñan a los jóvenes y comparten con los jóvenes, que es el modelo que plantea Pablo. Pablo Claro. dice, miren, los ancianos, ¿verdad? ¿Cómo tú debes tratar a las jóvenes como hermanas o como hijas si tú eres un anciano? A los adultos como padres. Tú tienes la familia de Dios. Y por lo tanto, cuando tú entras a la iglesia, tú debes de encontrar esa relación familiar. No es un aula, no es una manufacturera, donde tú entras un producto por un proceso y tú lo sacas y tú tienes un programa. Es gente haciendo vida juntos y tú aprendes de la gente haciendo vida. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas de ese modelo de programas donde nosotros sacamos a las personas de la iglesia y no nos damos cuenta que estamos lidiando que el producto de la iglesia no son los cultos, no son el templo, no son otras actividades, no son los libros que publica el pastor, son la gente que está ahí. Eso es lo que Dios nos ha confiado y nosotros tenemos que trabajar en la gente, no en los programas ni en todas esas cosas alrededor. Excelente. Johnny, ¿quieres agregar algo ahí al respecto, breve, para seguir con la siguiente pregunta? Bueno, yo me gustaría, ya que estoy, citar a la escritura. Me llama mucho la atención Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, ya cuando David le está dando las últimas palabras a Salomón antes de morir. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Ahora, él no le dijo, mirá, Betsabé es la reina regente, seguí los consejos de ella, que ella estuvo a la par mío. No, le dice, esfuérzate y sé hombre. ¿De qué esa es la base? A ver, yo te estoy transmitiendo el legado, vos tenés que ser hombre. ¿Y de qué manera vas a ser hombre? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, testimonios de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. A ver, esto no se trata de una cuestión tampoco de cumplir a rajatabla de manera externa todas las cosas. No es una, sino que en la medida en que nosotros nos relacionemos con el Señor, de que vayamos tomando un vínculo con Él y que por amor obedezcamos su ley y sigamos los consejos de la Escritura, vamos a redescubrirnos a nosotros mismos como hombres y vamos a también saber transmitir ejemplo, justamente como le decía Pablo a Tito, sé ejemplo para los jóvenes, sé ejemplo para todos. También se lo transmitía a Timoteo, y en la medida en que nosotros podamos hacer eso, no solamente vamos a poder ser de ejemplo para los demás, sino también vamos a poder sentar las bases para poder transmitir un legado a las siguientes generaciones. Que yo creo que eso es lo fundamental. Hay un error, que esto yo lo conozco desde que tengo uso de razón, en cuanto a una famosa frase que la habrán escuchado mucho, que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Mentira, los jóvenes son el presente. Tenemos que ocuparnos hoy y ahora de los jóvenes. No esperar a que
pasen su juventud siendo reprimidos por los adultos, quienes a su vez fueron jóvenes que también fueron reprimidos por el legalismo, por cuestiones, por lo que les había mencionado anteriormente, el famoso "de eso no se habla", para que si no entendemos que los jóvenes hoy son el presente y que tenemos que entender que las iglesias son y deben ser lugares de contención y no de entretenimiento, esos jóvenes que no van a poder encontrar respuestas en las iglesias o se van a ir de las iglesias o se van a quedar para ser los represores de los jóvenes de mañana. Y eso es lo que Excelente. tenemos que evitar. La siguiente pregunta que les voy a hacer tiene que ver con la hombría, específicamente con eso. Uno de los mayores críticos de Occidente y específicamente del cristianismo y específicamente de la masculinidad cristiana fue Nietzsche. Nietzsche en sus obras afirmaba que el cristianismo atomizaba los elementos masculinos del hombre. De hecho, para Nietzsche el cristianismo es el gran descalabro de lo que llegó a ser la cultura espartana, griega y romana. El cristianismo vino a atomizar y a exponer la podredumbre del hombre en vez de lo grande del hombre. Y aquí está su gran exposición de la moral de esclavo y la moral del fuerte. ¿No? El hombre fuerte es el que puede y es fuerte, a diferencia del esclavo que es el cristiano, ¿no? El que reprime, el que quiere cambiar las cosas para su beneficio desde la lágrima, desde el llanto, desde la interiorización. Aquí la pregunta es, ¿qué es un hombre cristiano? Porque ciertamente cuando yo veo grupos masculinistas, por ejemplo el Temach o Andrew Tate o La Bestia u otros grupos masculinistas que han tenido mucho auge en las últimas décadas, cuando yo veo la expresión de estos tíos o cuando veo la forma en que ellos intentan dominar al mundo, encuentro una relación de eso con el satanismo. Pero ciertamente debo decir, y lo he dicho en otras ocasiones, que ciertamente hay elementos que ellos esbozan, que nosotros tenemos, ese deseo de competencia como hombres que biológicamente está en nosotros, ¿no? Ese deseo de ser racionales, lógicos, el deseo a la lucha, el deseo a conquistar, que está en cada hombre, ¿no? Y que parece que lo traemos por genes, en la psique del hombre. Pero luego nosotros venimos al cristianismo y nos hablan de una masculinidad que tiene que ser más apaciguada, que tiene que ser más atemperada. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y esta es la pregunta importante, entre esos grupos masculinistas que ponen una canción de Juno, que son básicamente unos mongoles que te hablan de la conquista mientras están en el gimnasio, y la masculinidad cristiana, en donde te regañan si tú expresas ciertos sentimientos de fuerza, de dominio, de conquista, porque eso no es ser cristiano. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Porque ciertamente esa es una pregunta que se hacen muchos jóvenes y voy a decirles algo, esta es una pregunta que me hizo algún pastor hace un tiempo, me dijo, ¿dónde está la línea, no? En cuanto a qué puedo hacer y qué no puedo hacer en cuanto a la masculinidad cristiana, que al final de cuentas es lo que estamos tratando de tomar. Bueno. Abel, adelante y luego tomen la palabra los demás. Pues claro, pues para mí la mayor diferencia pues está en lo que la Biblia nos dice, ¿no? Puedo hacer todo lo que, o sea, sí, está escrito, ¿no? Todo me es lícito, cuando todo me conviene, pero también otro tipo de manera de verlo, ¿no? Y que se puede ver también incluso en las leyes, de que puedo hacer todo aquello que no está permitido. La Biblia me llama a ser valiente, a ser esforzado. En la escritura me llama a que tengo que expresar el fruto del Espíritu, que es amor, dominio propio, paciencia, mansedumbre, gozo. La Biblia me llama, por ejemplo, como hombre, a ser el proveedor, a cuidar, ¿verdad? A mi esposa. La Biblia me llama, pues, a todo eso. Y entonces aquí el catalizador fundamental, pues, es Cristo. Entonces la diferencia está en que definitivamente Cristo, pues, es el parteaguas. Es aquel, pues, que me da la guía, me da el Espíritu Santo para poder llegar a expresar esos valores de una manera sana. Porque desafortunadamente también ahí está en qué cosas hemos dejado entrar a la iglesia. Obviamente, pues, no la violencia, de esos sentimientos de dominio, pues, no son algo que nosotros tampoco debemos ser esclavos de ello, ¿no? Porque también está la misma escritura me llama a tener el dominio propio, a no dejarme llevar por aquello que la carne me quiere llevar,
sino que a dejarme guiar por el Espíritu. Así que eso para mí es la división. Bien, Leonardo, mira, te hago una pregunta más específica. Cuando fueron los bombardeos del 2001 en Nueva York, tuvimos a John MacArthur, que es un líder prominente de las iglesias bautistas, en un show televisivo apoyando abiertamente la guerra contra Irak. De hecho, utilizó pasajes de la Biblia para afirmar que Estados Unidos tenía que ir a la guerra. Hay cristianos que van a estar a favor del uso de armas, mientras que hay cristianos que van a estar en contra del uso de armas. Y ambos cristianos de seguro que están persiguiendo la masculinidad bíblica. Y en esa masculinidad bíblica yo invito a Luis Farag, y Luis Farag dice, yo estoy a favor de las armas y estoy a favor de la guerra y todo esto, pero hay cristianos que también están persiguiendo la masculinidad bíblica y también están utilizando a Jesús como el arquetipo a seguir y dicen, no, yo estoy en contra de todo eso. Entonces, ¿dónde se define la línea en cuanto a esos grupos masculinistas que te dicen, sí, es que es normal la guerra, ¿no? De hecho, va a ser una medicina para el mundo en determinados momentos y la posesión, y otros que te dicen, no, pero somos cristianos y tenemos que hacer esto. ¿Dónde está la línea en eso, no? ¿Dónde está la línea? Bueno, es simple. Yo creo que una interpretación errónea de las escrituras. ¿En qué sentido? La Biblia nos da poder para defender a otros. Y yo creo que cuando nosotros vemos el poder no para satisfacer nuestros deseos, Jesús dice que los líderes del mundo lo que hacen es que se enseñorean de los demás. ¿Verdad? Tú tienes poder para imponerte sobre los demás y satisfacer tus propios deseos. Y eso yo creo que es el factor común de la mayoría de los masculinistas. Ellos no están haciendo esas tácticas que te dan para que tú ayudes al mundo o el mundo sea mejor. Es para satisfacer tus deseos. Tú quieres tener una buena mujer, una mujer atractiva, te dicen cómo obtenerla. Pero no es que tú le vas a ser útil a esa mujer, tú la vas a utilizar. Sin embargo, el liderazgo bíblico consiste en un liderazgo donde tú eres líder y tienes autoridad para usarla a favor de las personas sobre las cuales tú tienes autoridad. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es una discusión que yo he tenido con algunos hermanos que son pacifistas. Y es que hay casos en la Biblia que nosotros podemos ver donde se sanciona el uso de la violencia. Por ejemplo, cuando Lot es secuestrado, Abraham no se pone a orar. Abraham busca a un grupo de personas que están con él, salen armados y liberan a Lot. Y la Biblia no dice que eso está mal. El rey David participó en muchas guerras que eran conocidas como guerras justas. De hecho, en el Viejo Testamento, Dios ordena al pueblo de Israel literalmente masacrar ciertos pueblos porque están cometiendo injusticia, están matando a sus propios hijos. Entonces, para yo decir que la guerra está injustificada, yo tengo que sentarme y estudiar el contexto donde la Biblia, Dios mismo manda que se haga cierto tipo de guerra. Entonces, eso yo sería negar una parte importante de las escrituras. Ahora, ¿qué sucede? Si yo sé que hay injusticia y yo no defiendo a las personas, teniendo el poder para defender a esas personas de injusticia, ¿puedo decir yo que soy bueno o yo soy cómplice de la maldad que se está haciendo? Ya te estás metiendo ahí en un buen tema, ¿eh? Estás metiéndote en un buen tema, porque ciertamente habrá jóvenes, quizá no en nuestro contexto o quizá en nuestro contexto, pero a ver, en Venezuela en este momento hay un caos cerca de que la sociedad piensa que se roban las elecciones y hay jóvenes cristianos que, a ver, tras un chispazo les gustaría quizá tomar las armas. Claro, pero yo creo que la Biblia... Sí lo entiendes, ¿verdad? Claro, la Biblia tiene, y nosotros tenemos bastante teoría política desarrollada. Por ejemplo, tenemos la teoría de la guerra justa y tenemos lo que se conoce como la doctrina del magistrado menor, que surge justamente en la Reforma porque Lutero no está de acuerdo con desobedecer al rey o a los príncipes que quieren meterlo preso, y se tienen que juntar un grupo de teólogos y abogados a estudiar la ley de Dios y decirle, mira, hay criterios en la ley donde se establece que tú puedes tener desobediencia si tú cumpliendo la ley de Dios. Y nosotros tenemos múltiples ejemplos de desobediencia civil. Por ejemplo, nosotros tenemos desobediencia civil de parte de las parteras cuando están con el faraón. Le dicen, mira, ustedes tienen que abortar esos niños. Y las parteras dicen, no, mira, ellos que ya nacieron. Y dice que Dios la bendijo porque desobedecieron al faraón. Eso es desobediencia civil. Daniel es un ejemplo claro de desobediencia civil. El rey dice, todo el mundo no puede orar a otros dios que no sea el Dios que yo establecí, y abre la ventana Daniel y dice, miren, aquí se va a orar al Dios de Israel. Y sucede que Dios lo premia por eso. Igual Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces,
el decirme a mí que no existe un patrón para la desobediencia civil, yo creo que no se corresponde con las escrituras. Obviamente, yo no estoy diciendo que tú vas por la fuerza. La Biblia establece claro un patrón de desobediencia, cómo tú desobedeces. Y tú ves, por ejemplo, a Daniel primero negociando con el individuo y le dice, mira, no existe la posibilidad de que nosotros, dame una prueba, dame unos cuantos días para yo intentarlo. Y si los resultados son malos, pues te doy la razón. Si no, tú puedes negociar con la autoridad. Y tú lo ves también en el libro de Esther. O sea, hay toda una política, una teoría sobre cómo tú enfrentarte a la autoridad bíblica que nosotros la mayoría ignoramos, que deberíamos de realmente explorar, porque yo entiendo que hay casos donde sí está justificado y hay bastante escrito cristiano respecto a eso. Claro. Johnny, ¿tú crees, por ejemplo, que parte de la masculinidad es que un hombre tenga bueno, no sé si el arrojo o la intención de que en algún momento sepa empuñar un arma, sepa defenderse, aún siendo cristiano, o crees que eso no está dentro de la masculinidad? Porque habrá personas que te van a decir, sí, eso formaría parte esencial de la masculinidad, un hombre que sabe usar las armas, un hombre que sabe proteger, un hombre que incluso en medio de alguna ocasión que lo merite puede ir a una guerra. ¿Qué opinas de eso? ¿Formaría parte de la masculinidad o está de más eso? A ver, hay que partir de cuál es la intención, a qué apunta y no centrarse en el hecho en sí. Ayer, por ejemplo, poniendo un paréntesis, uno de los muchachos en el grupo de Cristianismo Musculoso planteaba la pregunta si tatuarse es pecado. A ver, no es pecado la acción, sino lo que te motiva a la acción. No estoy diciendo tampoco que el hecho de netamente de tomar a ver, si tenemos que hablar de tener que defenderse, cuando eso tenga que implicar tomar una vida, por eso también es algo que se plantea en este caso de, si bien que la Biblia es bien categórica diciendo no matarás, pero entonces ¿cómo explicamos que Dios mandó como le decía Leo, cómo explicamos que Dios mandó a que el pueblo de Israel masacre ciudades? Hay que entender en ese contexto de que Dios está utilizando la guerra, la conquista, como un método para ejecutar sus juicios. Si partimos desde esa base y entendemos de que muchas veces, de ser necesario, tengamos que recurrir a las armas, y no necesariamente para ir a la guerra, para defender a la patria, porque también se plantea esa cuestión del sentimiento patriótico por encima del sentido común, sino también del hecho de un medio para proteger a mi familia. Bueno, pero Johnny, un joven te pregunta, sí, por ejemplo, a ti ahorita, un joven venezolano, sí, te hace la pregunta puntual y te dice, Johnny, necesito un consejo. En este momento siento el deseo de levantarme junto con algunos tíos que andan por ahí en armas en contra de este gobierno corrupto que nos tiene sumidos en la pobreza. ¿Cuál es tu consejo como cristiano específicamente a un joven que te está haciendo esa pregunta? Entiendo. Yo lo que le puedo decir es que no hay nada de malo en denunciar la injusticia. Ahora, el uso de las armas, puntualmente de las armas, desde mi perspectiva, y yo estoy sujeto a la corrección también de ustedes también, para algo así puntual como eso, yo no lo vería necesario. Sí, es eso que no quita de que salga y se manifieste, de que haga alzar su voz. No sé si al punto de usar las armas, en ese caso puntual. ¿Sí? Eso es lo que yo, claro, desde mi lugar puedo decir. Y volviendo al tema, ¿no? Esa perspectiva en cuanto a marcar la línea de los grupos masculinistas que hacen uso de la violencia y la canalizan en todos estos jóvenes que se sienten frustrados, y nosotros, por ejemplo, como cristianos que llegamos a apelar más a la paz, ¿no? A la vida en sociedad sin destruirnos unos a otros, ¿puede ser para ustedes la máxima diferencia o creen ustedes que esa es una diferencia, una nimiedad, no más que en el tema? Porque ciertamente son casos que existen. No, ¿cómo la violencia? Sí, o sea, porque en lo particular la violencia es necesaria y tú siempre la vas a tener. Yo creo que el Estado tiene el monopolio de las armas, ¿no? Y el monopolio de ejercer la violencia
sobre texto del voto y la democracia, pero en algún momento el Estado falla y sabemos que eso es común. Está Claro. el joven, está el hombre, está el padre de familia cristiano, está el padre de familia cristiano, bajo su conciencia, si así lo desea, justificado para empuñar un arma y decir, bueno, quitemos esto de aquí. Sí ocurre si hay una autoridad legítima que está en ese lugar. Por ejemplo, la guerra de Estados Unidos con Inglaterra se consideró una guerra legítima. De hecho, Sí. quienes escribieron toda la teología política para la guerra de secesión fueron presbiterianos. Tanto así que se conoce como la guerra presbiteriana. No sé si No, sabían ese detalle. es lo que te digo, o sea, los presbiterianos Sí. estarían muy a favor de este tipo de arrojo, ¿no? Eso es a lo que voy. Mientras que los Entonces, anabaptistas te dirían, no, esos tíos están locos, ¿no? ¿Tú me exacto. entiendes? Bueno, el punto es que nosotros creemos que la autoridad que Dios coloca no está en la persona, está en el cargo, está en el oficio. Entonces, cuando hablamos, esto posiblemente requiera un mayor análisis. Tú lo que tienes, por ejemplo, unas elecciones, porque se supone que el gobierno establece que hay un proceso de elección. Y la persona que es elegida legalmente no recibe el poder porque esa autoridad es ilegítima. Esa persona en ese momento es una autoridad ilegítima. Ahora, ¿cuál es el problema? Una autoridad legítima tiene que ser apoyada por el pueblo para que pueda hacer eso, no un grupo de personas independientes, porque si no, ¿quién se va a quedar en esa situación? Y en muchas ocasiones lo que tiende a pasar es que tú tienes una persona que es ilegítima, la autoridad, y que la usurpa. Y nosotros vemos eso, por ejemplo, en Israel. Israel se rompe por una persona cuando el reino de Roboam, me parece, el hijo y Dios es quien lo facilita, donde hay una división del pueblo y le dice, mira, te voy a dejar por causa de David, te voy a dejar a tu familia, pero el reino de Israel es peor todavía que eso. O sea que sí hay casos justificables de desobediencia civil. Entonces, yo lo que creo es que tal vez deberíamos tratar en otro momento este tema, porque yo creo que la Biblia lo contempla y plantea esta situación, pero yo creo en lo particular que la principal diferencia que existe entre estos individuos es que todo lo que ellos son hedonistas que saben venderse bien y se venden como estoicos, porque un estoico tiene una idea de virtud, tiene una idea de algo que es bueno, pero esta gente no tiene ninguno de los criterios que ellos utilizan para determinar lo que es bueno, son más que su beneficio propio. Evita el riesgo, consigue una mujer que te dé lo que tú quieres, no sufras. La idea del sufrimiento desaparece. El sufrimiento es ponte fuerte, ve al gimnasio, son formas básicas. No existe la idea de, mira, muere por algo que tiene significado. Ellos te van a decir y te van a usar líneas estoicas, pero en última instancia son simplemente personas que buscan su propio placer. Entonces, yo no creo que son el verdadero cristianismo. El cristianismo es alguien que dice, yo tengo algo tan valioso, tan bueno, que yo estoy dispuesto a morir por eso. Aunque me cueste mi vida, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo puedo morir por mi familia, puedo morir por mi nación y no me cuesta nada porque lo que tengo es mayor que mi vida. Estos individuos lo único que tienen es su vida y por eso buscan maximizar el placer que tienen en ella. Excelente. Aparte también la visión individualista que ellos tienen parte de un resentimiento hacia la mujer. Eso es que también hay que dejarlo bien en claro. Y quisiera pronunciarme, y creo que hablo en nombre también de los tres cuando hablo, no solamente a los muchachos que forman parte del grupo al que pertenecemos, a Cristianismo Musculoso, sino yo no ignoro que tal vez por ahí algún muchacho no cristiano y que es muy adepto a consumir este tipo de contenido nos pueda llegar a ver. Yo me gustaría decirles de que entiendan de que las experiencias que te puedan llegar a haber pasado, lo que pudiste haber transcurrido, ¿sí? Por más duro que sea, por más negativo que haya sido, por más que no hayas tenido una buena figura paterna, por más que no hayas tenido una buena relación amorosa y por más que sientas que no estás siendo lo suficientemente hombre, no, la solución no tiene que ver justamente con el hecho de que te vuelvas un individualista, un egocéntrico, un ególatra o un resentido hacia el género femenino, porque eso no solamente no es lo que establece la palabra de Dios, sino que va en contra del sentido común. O sea, ¿qué cosa te puede beneficiar? Justamente, ¿qué te puede beneficiar en cuanto a tu vida y en cuanto a la manera en cómo influyas positivamente en los demás si vas a estar solamente buscando tu propio beneficio y vas a estar
albergando un odio y un resentimiento contra el género en general, hablando de la mujer, solamente por una mala experiencia con una mujer o con varias mujeres. Entonces, eso es algo importante también a destacar. Y también es fundamental que entendamos que si vamos a partir desde la base de la escritura, el Señor nos deja consejos bien claros para saber cómo ser verdaderos hombres y cómo manejarnos en cada uno de los entornos, no necesariamente hablando de hombres casados o hombres con hijos. También Dios da consejo a los que están solteros y a los que están también en la edad de la adolescencia. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Les pregunto a los tres antes de pasar a la siguiente pregunta. Yo soy padre de familia, aquí hay hermanos que son padres de familia, yo tengo 2 hijos, uno de ellos es varón. Correspondería entonces dentro de la visión de la masculinidad cristiana enseñarle a mi hijo que se defienda, y cuando digo se defiende es obviamente que pueda defenderse a los golpes, de que alguien no le haga daño, etcétera, etcétera, o debería de privarlo de ello justamente para intentar que sea un mejor cristiano. ¿Dónde estaría el punto de equilibrio ahora llevado a la vida doméstica en familia? Abel, Okay. la palabra, Abel que no ha comentado y después la cuento. Claro, primero, pues que quería hablar también un poco del punto anterior, ¿no? Al menos yo, Abel Monterroso, en lo personal, yo soy yo soy pacifista, o sea, para mí, en mi visión, eso lo hablo a título personal, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no estoy a favor de meterse pues a la guerra, a defender a la nación, porque para mí pues mi nación es celestial, ¿verdad? Uh-huh. Preferiría ver si hay otras maneras de ayudar a la nación, ¿no? Quizás en algún cargo, quizás administrativo, ¿no? Dentro del ejército, si algo así se dado caso llegar a dar, pero al menos en mi caso preferiría utilizar la violencia como el último recurso. Por lo que sí estoy a favor es en el sentido de poder estar preparados si en todo caso eso llega a pasar, ¿verdad? Aprender, que les digo, defensa personal, manejo de armas, pero no tanto por mí, sino para defender a mi familia, a mis hijos, mi esposa, ¿verdad? En ese sentido también estoy a favor de enseñarle, ¿verdad?, a nuestros hijos a defenderse, porque uno no sabe cuándo va a ser el momento en el que lo van a necesitar. De hecho, pues salió un estudio también el año pasado en el que se mostraba cómo afectaba la testosterona el ambiente en el que estabas. Eso lo hicieron en un estudio entre los inmigrantes de Bangladesh y los que habían emigrado a Inglaterra. Estuvieron tomándoles sus niveles de testosterona y se dieron cuenta de que los que habían nacido en Inglaterra, al tener una mejor condición de vida, los que habían nacido en Inglaterra, a pesar de ser descendientes de padres de Bangladesh, tenían unos niveles de testosterona más altos que sus pares de Bangladesh, aunque tuvieran la misma etnia, pues, características genéticas similares. A lo que el estudio llegó es que si uno quiere tener una testosterona buena y elevada como hombre por el resto de su vida, lo más importante es que cultives esa testosterona en tu infancia, es decir, en los primeros 8 años de vida, porque después, si no lo logras hacer ya en tu adolescencia, por más que lo intentes, no vas a alcanzar como el peak de tu desarrollo de testosterona. Así que también es algo que se les puede enseñar a los niños, tanto como para su defensa personal, sino que también algo que les va a servir a nivel de su desarrollo, de su cuerpo, ¿verdad? A nivel hormonal. Claro, así que sí, totalmente de acuerdo. Quiero ser específico. Gracias, Abel, por esta respuesta que acabas de dar y que lo dijiste a título personal, Leonardo, pero quiero ser muy específico y preguntarte, ¿el niño debe saber golpear? Porque cuando decimos, sí, que aprenda a defenderse, sí, pero cuando se va a defender, alguien lo va a intentar golpear. ¿Qué debe hacer ese niño? ¿Debe golpear a su rival? ¿Debe salir corriendo? ¿Debe empujarlo? ¿Qué es lo que se debe enseñar al hijo? Porque luego siento como que se deja en el aire, ¿no? A criterio de quien sea. ¿Qué es lo que se le debe enseñar? Y si estás de acuerdo en ello, y después le dejo la palabra a John. Claro, yo creo que es importante cuando nosotros basamos nuestra opinión, no basarla en nuestra opinión, sino en la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia
tiene legislación que nos explica cómo Dios piensa con respecto a la violencia en general. Por ejemplo, la Biblia dice no matarás, pero si tú te lees más adelante, te das cuenta que no todo tiene el mismo peso. Y la Biblia contempla posiciones para muertes accidentales, ¿verdad? Si una persona entra a tu casa, un ladrón, y entra de noche, se asume que esa persona te puede hacer daño y tú lo mataste en defensa personal y es aceptable. No es un asesinato, no se considera un asesinato. De hecho, la Biblia también tiene legislación para salir a la guerra y se asume cómo tú debes de hacerlo. O sea que para la Biblia, para el Dios que hizo la ley perfecta, no todos los asesinatos, no todos los actos de violencia son iguales a nivel, porque no hay una diferencia entre que yo me estoy defendiendo y yo creo que la Biblia habla de un proceso. Nosotros lo vemos en David. Yo intento razonar con la persona. Yo intento evitar el conflicto. Si lo puedo evitar, lo evito. Ahora, si ya yo no tengo otra opción, pues yo intento neutralizar al oponente. Y eso es lo que sé. ¿Por qué? Porque tú no le puedes dar una segunda oportunidad. Y quiero hacer esta aclaración porque muchas personas confunden el morir por Cristo a dejar a otros morir o dejar a otras personas ser afectados por la injusticia. Jesús dice que es válido y nosotros debemos estar dispuestos a morir por él, pero no dice que nosotros debemos de morir por injusticia hacia otras personas, que eso es algo importante a considerar. Jesús no le dice no uses tu espada, Jesús le dice guárdala, este no es el momento para utilizarla. Entonces, muchas personas hacen afirmaciones teológicas que corresponden a una cuestión y espiritualizan todo. Porque, de nuevo, nosotros estamos llamados a proteger a los débiles y ser la voz de aquellos que no tienen voz. Yo debo de proteger a la persona que está siendo abusada. Yo tengo que proteger a la persona que está siendo maltratada. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que yo soy una persona que busca la justicia si yo no defiendo a las personas que están siendo injustamente tratadas? Entonces, yo creo que es importante y neutralizar por esa razón que nosotros tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se llama arresto civil, que una persona lo que hace es que toma a una persona que está haciendo un crimen y lo arresta y lo puede arrestar. Nosotros casi no tenemos legislación de eso, no la sabemos, pero es legal que una persona lleve a una persona, mira, lo encontramos robando, lo arrestamos y tú lo llevas al policía. Ese tipo de cosas se pueden hacer y se entiende como una parte normal de defenderse. De la misma manera, un niño puede defenderse, tiene las habilidades, neutraliza a su oponente, lo pone en una posición donde queda y lo puede reportar o lo lleva a la autoridad del lugar. Entonces yo creo que es importante el saber que esto es más práctico de lo que nosotros queremos ver, o no hay necesidad de espiritualizarlo. Claro, totalmente de acuerdo. Aquí EdCPGM pone un comentario que me interesa y la pregunta para Johnny, porque pone, yo enseñando a mis hijos que la venganza es de Dios y no del hombre. Aquí en México hubo un caso muy famoso, yo creo que no es el único lugar, el bullying es una realidad en el mundo. Hubo un caso de un muchachito, ¿no? de secundaria, que al salir de secundaria lo estaba esperando pues su buleador, ¿no? Y el niño se veía bastante intranquilo, bastante inofensivo, y este muchacho terminó matándolo. Literalmente tomó una piedra y le dio en la cabeza con ella. Cuando yo veo ese tipo de casos, digo, bueno, hubiera tenido quizá una posibilidad si hubiera sabido defenderse, si papá le hubiera dicho, mira, mete las manitas así, haz esto, después corres, neutralízalo. Pero esta es la realidad de muchos jóvenes, no solamente en las primarias, en las secundarias, incluso hasta en las preparatorias, que tienes que aguantar al buleador, a ver, 20, hasta 20 años, ¿no? 15 años, 10 años. La pregunta para Johnny, ya sumando a lo que dijo Leonardo, es, entonces parte de la masculinidad sería, en efecto, no solo en la casa, sino en la iglesia, enseñarle al cristiano que sepa defenderse y cómo defenderse, o seguimos con la idea de que tiene que ser pacifista y no hay meter las manos. ¿Cuál sería tu opinión en cuanto a eso, Johnny? Lo que pasa es que también tenemos que definir en qué momento aplicar esa actitud conciliadora, porque hay que entender también todo en su contexto. Bienaventurados los pacificadores, dice Jesús, pero bienaventurados son los que en todo momento se dediquen únicamente a aplicar la paz. Eso no lo dice Jesús. Por otra parte, bueno, voy a mencionar dos casos sin irme demasiado del tema. Hubo un caso hace unos 15 años atrás, que un muchacho que se llamaba Junior, en la localidad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, que también, cansado del bullying,
de manera silenciosa, entró con un arma, un rifle de asalto, y mató a sus compañeros de escuela. Ahora, otro caso también de que las políticas de Estado de los gobiernos anteriores en el que estamos actualmente, sin tomar partidismo ni mucho menos, para nada, no es la idea, pero lo que hacían justamente era querer desarmar a las fuerzas de seguridad, tratar de que el policía no use armas, de que no se pueda defender, de que los derechos los tenga más el delincuente que el policía o que el militar. Y eso me lleva también a pensar de que necesitamos defendernos. Esto también aplica el mismo concepto para el que necesita hacer uso de las armas o uso de los puños, ¿sí? Esto me recuerda también al... No sé si ustedes por ahí lo recuerdan, conocen el sambo, que es un arte marcial soviético, que fue prohibido en la época de la Revolución Comunista, pero que Stalin la tuvo que implementar justamente porque estaban escasos de municiones y tenían que asegurarse de que sus soldados tengan la manera de poder defenderse en la lucha cuerpo a cuerpo, al no poder tener las suficientes municiones. Entonces, dado el caso, sí, es necesario que los niños aprendan a defenderse. Y no hay nada de malo, por ejemplo, que practiquen una disciplina, sea un arte marcial, que también está muy demonizado por las iglesias. Se entiende el trasfondo espiritual, se entiende el trasfondo esotérico que puede llegar a tener el arte marcial, pero cuando se lo aplica como una disciplina, sea por deporte, para quienes quieren llevar una vida saludable, o sea, para quienes quieren aprender a defenderse, no hay nada de malo en eso. Necesitamos también a poder aplicarlo, pero también totalmente de acuerdo con lo que dice Leo, que tiene que aplicarse para poder neutralizar al otro, no para volvernos unos sádicos que tengamos justamente esa herramienta como para volvernos nosotros los bullies, o que el hecho de haber sufrido el bullying y tener la herramienta de cómo poder defendernos nos lleve a atentar de la misma manera o peor contra quien fue nuestro agresor. Eso no está para nada bien. Perfectísimo. Vamos a entrar ya a la recta final del programa. Les agradezco mucho a los hermanos que han estado dejando sus preguntas. Definitivamente vamos a tener más programas de estos porque son sumamente interesantes. Voy a poner así rápidamente. Intenten ser lo más breve posible en las siguientes preguntas para abordar las dos últimas, lo más breve. Por acá, Indy dice, ¿cómo me uno a Cristianismo Musculoso? Sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp. No sé si quieran compartir el link aquí con la gente o hay algún requisito. No sé quién quiera contestar así rápido. Sí, primero tienes que demostrar que sabes cargar al menos 200 libras en sentadilla. Sin eso no puedes entrar. Ya, pues, adiós orando y las marcuendas dando. Ahorita les voy a compartir el link. Te lo voy a mandar por WhatsApp, Edgar, y se los puedes compartir. Bien, gracias, mi querido hermano. Acá está otra pregunta. Son preguntas que ciertamente requieren bastante desarrollo, que probablemente lo podemos abordar en otro programa, pero intenten dar una respuesta breve para los hermanos que escribieron, para ver si podemos atajar las preguntas finales del programa. Acá dice, tengo una discapacidad, no especifica qué discapacidad, ¿cómo puedo evitar que las mujeres me vean con pena? Pido perdón si la pregunta es fuerte. No, para nada pidas perdón, mi querido José, es una pregunta normal y creo que es algo que te está quejando y bueno, voy a dejar a los hermanos si quieren dar alguna respuesta. Adelante. Bueno, yo diría que, o sea, de primera mano, la mujer que te corresponda posiblemente esa no sea la que te tiene pena. Y por el otro lado, yo creo que sin importar quién tú seas, tú tienes algo que tú vas a dar, que tú puedes añadirle a la otra persona. O sea, yo no creo que yo sea la persona más competente y yo tiendo a bromear que mi esposa, cuando me eligió, ella vio mi potencial cuando lo único que yo tenía era potencial. Entonces, en última instancia, yo creo que es orarle a Dios, intentar tú ser fiel con lo que tienes y dejar que Dios haga lo suyo. O sea, tú trabajas, yo creo que es el mensaje específico. Dios no lo mandó a buscar a una mujer. Dios preparó a Adán y lo puso a trabajar. Y cuando estaba trabajando, Dios le proveyó de una mujer. Entonces yo creo que tal vez tú estás viendo mucho en tu discapacidad. Tal vez tú estás pensando que tu discapacidad te va a limitar. Y yo creo que tal vez tú lo que tienes que ponerte a trabajar en lo que Dios te permita, con lo que tú tienes.
y yo creo que se va a dar la oportunidad. Y no confiar, no dejar de confiar en que Dios te puede proveer, porque Dios provee para todos y para muchas personas que posiblemente están en una peor situación que tú. Entonces, Claro. si Él puede, si Él da y todo lo que Él da es bueno, yo creo que te puede dar lo que tú necesitas. Excelente respuesta, Leonardo. Johnny, acá hay una pregunta, dice, ¿cómo animarme a hablarle a la hija del pastor? Ahí se me enfría el pechito, dice. Primero que nada, a ver, siempre se tiene esa cuestión de la hija del pastor, ¿por qué? Porque es la que, mejor dicho, ya intimida hablar con el pastor. ¿Pero por qué intimida hablar con el pastor? Porque uno cree de que, bueno, tiene que ser buen ejemplo. Primero, si vos estás convencido de que tenés de que das un buen ejemplo, si estás completamente seguro de que no tenés nada que ocultar, no habría nada de malo en ir a hablar. Es más, eh, ¿por qué la hija del pastor tiene que ser diferente de cualquier otra muchacha? Vamos a partir de esa base, ¿sí? Es como que a la hija del pastor se la ha puesto en un estándar, sin desmerecer a las hijas del pastor, pero se la ha puesto en una posición en la que ni ella tampoco quiere estar. Entonces, si a vos que querés acercarte a la hija del pastor, estás bien seguro de quién sos, del ejemplo que das en la iglesia, acércate a hablar. ¿Cuál es el problema? Buenísimo. Mi querido Abel, acá hay otra pregunta de Anaí. Dice, yo tengo una pregunta, ¿cómo tratan ustedes a sus semejantes? Bueno, esta pregunta yo te la hago personalmente a ti, ¿no? Para que hables a título personal. En el mundo, a las mujeres en el mundo como cristianos o como el mal llamado igualdad de género. Pues las trato de la misma manera en que pues, trataría pues a algún amigo, ¿no? Con respeto, o sea, sabiendo de que es un ser humano que merece también el respeto con delicadeza, ¿no? Eh, Ahora, sin mucha amistad, porque si no, pues mi esposa me pega, definitivamente, y no quiero eso. Pero lo más importante es que, no, o sea, para mí, al menos, somos iguales ante Dios. No hay ningún problema con, con tratarla de una manera distinta, ¿no? O sea, para mí es igual. Bien, excelente, mi querido Abel. Tengo dos preguntas finales, queridos hermanos, y son muy importantes y creo que los jóvenes les van a agradecer su respuesta. Espero que este tema lo hayan abordado ya en Cristianismo Musculoso y si no, espero aquí sus respuestas. Las preguntas finales, las dos que tengo, tienen que ver con el simpeo. El simpeo básicamente es la sublimación del hombre en la cultura actual a la mujer y eso ha traído, a ver, muchos problemas. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes del simpeo. Acá ya se engancharon, ¿no? Yo no sé si hay simps aquí en el chat o hay simps ahí en Cristianismo Musculoso, pero voy a iniciar ahora con Johnny, después Leonardo y termino con Abel. Mi querido Johnny, ¿qué piensas tú del simpear? Pienso que tiene que ver con una cuestión de un factor de cosas, principalmente inseguridad, baja autoestima, y también el hecho de creer de que actuar de una determinada manera va a ser factible a ver, ¿cómo te puedo decir? Va a ser favorable a la hora de querer llamar la atención de una mujer. Y la verdad que la mujer eh, va años luz en muchos aspectos en ese tipo de cuestiones. La mujer se da cuenta cuando un hombre es genuino y cuando es finge. Y si uno eh, quiere tomar esa actitud sumisa de querer acercarse, no va a servir. Eso primero que nada. Segundo, también es importante entender de que un hombre no vale solamente por el hecho per se de ser hombre, sino también el valor agregado, y esto trayéndolo a colación a la manera en cómo nosotros interactuamos con los hermanos del grupo, vale por el hecho de ser comprado por sangre, por Cristo. Entonces, si realmente uno quiere hacer valer lo que es como hombre y como cristiano, no necesita rebajarse al punto de ser condescendiente innecesariamente. Yo creo que la mujer también quiere destacar cualidades puntuales de parte de un hombre. Entonces, si un hombre se mantiene firme en lo que cree
y tiene la determinación y la firmeza de decir, yo me mantengo en esta postura y a su vez actúo con la suficiente humildad como para mejorar y cambiar para bien, no hay necesidad de ser un sí, para nada. Buenísimo. Leonardo, háblanos un poquito acerca del simpeo, qué piensas acerca de ello y cómo puede el hombre dejar de ser un simp. Bueno, yo creo que es importante entender que la vida no es un concurso de popularidad. Tú no siempre vas a tener el apoyo de todo el mundo y muchas veces tú no vas a tener el apoyo de tu esposa. Y eso es algo que yo he discutido con ella, he discutido con varias personas que tienen una relación, que es algo que si tú tienes 50-50, van a haber ocasiones donde tu esposa y tú van a estar en desacuerdo con respecto a cómo se va a proceder y uno de los dos va a tener que ceder. Ahora, y esto es algo interesante, si tú desde el principio de la relación tú cedes a todo, tu identidad, quién tú eres, el propósito que tú tienes, tú cedes a otra persona, esa relación no tiene futuro, porque tu trabajo, que es guiar y dirigir tu familia, tú estás diciendo que tú no lo puedes hacer. Y eso lo que va a hacer es que te va a hacer menos atractivo al sexo opuesto, porque toda mujer, con todas las razones del mundo, debe buscar un hombre que pueda enfrentarse a las dificultades y pueda enfrentarse a un ambiente que no necesariamente esté de acuerdo con él. Muchas veces la decisión correcta es la decisión menos favorecida y menos aceptada. Entonces yo creo que una mujer está buscando a alguien que diga, mira, tú sabes que cuando la situación se ponga difícil, este individuo no va a sacar flote, sea como sea. Entonces tú mismo te estás descalificando. Y la verdad es que tú no quisieras que una mujer te eligiera porque tú eres una persona que no tiene carácter. Si esa es la razón, si ella te elige por eso, tu vida va a ser un desastre. Entonces es mejor que una persona te diga, tú sabes que este individuo tiene demasiado carácter, yo no quiero estar con él porque él sabe lo que quiere y yo no encajo dentro de esa visión, a que una mujer que sepa que tú no sabes lo que tú quieres, defina qué es lo que tú vas a hacer con tu vida. Yo creo que esa opción no es mejor, realmente. Buenísimo. Mi querido Abel, ¿simpeas o no simpeas? Dinos la verdad. ¿Y qué piensas acerca de los simps? No, pues no simpeo, esa etapa de simp ya pasó. Sí, fue un simp. Rehabilitado, Pues estás rehabilitado, man. Rehabilitado. De hecho, pues es lo que les comentaba en un principio, ¿no? Pasé por diferentes esferas de grupos masculinistas. Pues para aclarar, ¿verdad? El Temach no es un movimiento, sino que forma parte del movimiento en general, que los movimientos masculinistas en sí, pues podríamos nombrar, por ejemplo, a los Men Going Their Own Way, los MGTOW, que podríamos nombrar también, por ejemplo, a los PUAs, los Pick-up Artists, podríamos nombrar también, por ejemplo, a los Incels y pues a los Aliades y otros. Ahora, por ahí preguntaban, ¿qué es simp? Simp es una palabra que se utiliza también dentro de la manósfera para hablar acerca de un hombre que busca constantemente la atención femenina. Entonces, eso es un simp. Digamos, un arrastrado, pues, eso es sí. lo que aquí en Guatemala diríamos un arrastrado. Ahora, al menos yo pues miro que el simp, ¿verdad? Es esa persona que no busca genuinamente ser amable con la persona, sino que quiere algo a cambio. Para mí el simpeo habla de una falta de autoestima también, porque te rebajas para ir detrás de una mujer, ¿verdad? Y lo más probable es que ni te vaya a pelar, porque las mujeres no funcionan así. Así que, primero que nada, el hombre debe entender que las mujeres no van a buscar a alguien que las ande detrás de ella constantemente como un chicle, sino que ellas necesitan a alguien que las lidere. Eso es así aquí en China, incluso hasta si es feminista, ella no le va a traer un hombre aliado. Por eso es de que hay que poner mucha atención, ¿verdad? A lo que la mujer quiere versus lo que la mujer dice, ¿verdad? Como lo que ella actúa como versus lo que está diciendo, ¿no? Entonces, para mí el simp es alguien que definitivamente, primero, que quiere actuar como un caballero blanco, pero no lo es porque está buscando algo a cambio, que es un favor, ¿verdad? De la mujer, es un intercambio. Y segundo, es alguien que tiene que mejorar su autoestima y entender que pues él no fue llamado para eso, sino que fue llamado para ser un líder.
Una vez entienda eso, él va a poder fijar sus objetivos, establecer bien sus prioridades, poner a Dios primero, su familia, su trabajo, sus estudios, su hogar, y pues lo demás va a venir por añadidura. Así que, hombres, no se impeen, es contradictorio. Bien, me encantó esa respuesta y hemos abordado básicamente en este contenido el valor de la autoestima, ¿no? El valor de sujetarse a la palabra de Dios, el hacer las distinciones concretas en cuanto a lo que sería, vaya, esos grupos de masculinistas del mundo, también el asunto de la defensa, todo lo que conlleva de la formación del hogar. Me encanta, quedaron muchas preguntas en el aire, creo que podemos seguir haciendo programas. Ya les envié el link, les voy a dejar la última pregunta, ya les envié el link aquí al grupo de Cristianismo Musculoso. Bueno, pues súmense y ahí están los muchachos. Forman parte del grupo, creo que tienen ya casi 300 suscriptores ahí en el WhatsApp. Esperemos pronto algún canal o algo donde puedan estar subiendo su contenido, pero quiero pasar a la última pregunta que tiene que ver con referentes cristianos. Bueno, sabemos que nosotros como hombres siempre estamos buscando referentes, ¿no? Desde la adolescencia, como decía el Emilio, siempre estamos buscando referentes. A los 12 años empieza nuestra búsqueda y creo que eso es biológico también. Pero ahora que estamos en el mundo cristiano, más allá de los referentes que encontramos en las escrituras, ¿no? De los apóstoles, como decía Pablo, ser emuladores de mí o Cristo, ¿hay algo otros referentes que ustedes puedan señalar y que digan, mira, a mí personalmente me ha gustado, me ha servido, me ha ayudado, se ha vuelto un referente para mí? Menciónenos algunos referentes que ustedes tengan, ¿no? En cuanto a los cristianos, algún pastor, algún líder que les haya inspirado en su comprensión de la masculinidad o les haya despertado la inquietud y por su propia parte ustedes hayan seguido caminando para que la gente o los muchachos que están aquí puedan también buscarlos y conocerlos. Vamos a iniciar con Johnny, le dejo la palabra a Leonardo y después a Abel y así vamos cerrando. Muy bien. Si tuviera que mencionar un ejemplo bíblico, yo me quedo con Caleb. Caleb no solamente ha sido uno de los que en esa misión de los 2 espías se mantuvo firme junto con Josué en la determinación de conquistar la tierra con mucha fe, sino que mucho más adelante, 40 años después, con 85 años de edad, se planta delante de Josué y le dice, yo tengo el mismo vigor que tenía cuando tenía 45 años cuando conquistamos la tierra. Y dijo, pero y pudo haber dicho, yo ya estoy viejo, voy a comandar un ejército para que vaya y me asegure esa parte de Hebrón que me gusta. No, dijo, dame ese monte, dámelo, que yo voy y lo conquisto. O sea, realmente tener esa determinación sin poner a la edad como excusa y manteniendo una fe firme, eso realmente es un verdadero ejemplo de masculinidad plantado desde esa perspectiva. Y eso es algo que el ejemplo de él me ha sido muy inspirador. Si tengo que rescatar 2 referentes cristianos de la actualidad y cuyo contenido he consumido bastante y cuyo mensaje habla también mucho de la masculinidad, indudablemente son Paul Washer y Juan Manuel Vaz. Han sido 2 grandes referentes. Y si tengo que hablar personalmente, si me permite, para no extenderme demasiado, quiero extenderme un saludo a 3 grandes amigos que han sido 4 en realidad. Sin mencionar al resto, porque si tengo que hablar de muchos, se me iría bastante. Uno es mi querido amigo Augusto, que ha sido como un hermano mayor para mí en un momento muy difícil de mi vida, y 3 personajes que ustedes conocen muy bien, que son el querido Steven, el pastor Javier Alvarado y David Fernández, que puntualmente en el contexto de la interacción con la Alianza han sido de gran ayuda y de gran consejo. Buenísimo, gracias mi querido Johnny. Mi querido Leonardo, danos algunos nombres de referentes que a los hermanos les pueda ayudar y que te han servido a ti, por supuesto, ¿no? Adelante. Bueno, hay un autor que yo estoy leyendo últimamente, se llama Samuel Rutherford. Samuel Rutherford fue uno de los divines de la declaración de básicamente de Westminster. Y él es muy conocido por su teoría política. Él fue pastor, escribió uno de los devocionales más increíbles que se pueda leer, pero también escribió un libro, se llama El Rey y la Ley. Básicamente es donde se habla sobre una teoría de la legítima defensa, justamente el tema que estábamos hablando. Y este individuo tiene un historial a él lo llamaron y él escribió una carta de respuesta cuando lo llamaron para ser ajusticiado y estaba a punto de morir.
Y él dice, en respuesta a las autoridades políticas que estaban intentando juzgarlo para básicamente acusarlo de muerte, dice, yo he sido llamado en su cama de muerte, le escribo una carta a los jurados, delante de un juez superior que debo de responder primero, antes que a ustedes. Y vendrá un día donde habrán reyes como ustedes que van a tener que sentarse delante de él. Esa fue su carta de devolución ante la autoridad que lo querían juzgar por su resistencia política, por su posición política. Entonces yo creo que él es como un ejemplo de una persona que es una persona que tiene mucha teología, pero que también su teología lo lleva a creer prácticamente. Literalmente el trabajo de Samuel Rutherford fue lo que inspiró a mucho de la teoría política norteamericana que hizo la idea de la República Norteamericana. Yo creo que puede ser una lectura interesante. Y él estudia literalmente el libro de Reyes y Samuel para explicar cómo uno hace una legítima defensa, cómo uno resiste una autoridad legal que no es legítima, y cómo todo este tipo de problemas que nosotros estamos discutiendo, él es la persona adecuada para leer si ustedes quieren aprender de eso. Buenísimo, gracias mi querido Leonardo. Abel, no sé si Abel, ahí está, Abel, pensé que te estabas quedando congelado. ¿Algunos referentes, Abel, que nos quieras recomendar a la gente que está hoy en el chat? Sí, fíjate que hablando de eso, pues les quiero recomendar primero 2 canales en YouTube, ya que yo sé que aquí a la mayoría de personas es la plataforma favorita. Desafortunadamente, pues a nivel hispanohablante, pues no hay muchos referentes cristianos que hablen específicamente de ese tema, pero pueden, si les saben en inglés, les puedo recomendar el canal de Jamie Bambrick, que es habla mucho sobre temas relacionados a la iglesia, culturales y de batalla cultural. Él es Jamie Bambrick. Y el otro es Effective Purpose. Él específicamente habla temas sobre masculinidad, pero orientados a hombres solteros. Así que si los hombres pues por ahí no han conseguido todavía la sierva, creo que son canales que les pueden ayudar en su desarrollo personal. Buenísimo. Gracias, mi querido Abel. Bueno, si puedes igual poner los nombres de los canales ahí en el chat, te lo agradecería mucho. Mis queridos hermanos. Los tengo aquí, pero no sé cómo presentar acá. Los quería compartírselos. Igual, si quieres, compártemelos a mí en WhatsApp. Compártemelos a mí en WhatsApp y yo los comparto. Mis queridos hermanos, ha sido una enorme bendición, de verdad. Espero que esta no sea la última vez que estén con nosotros. Van a caerles muchas solicitudes el día de hoy aquí en el Cristianismo Musculoso. Trátenmelos bien, van de la comunidad de Sun Hijo Can, alíñenlos, que no se impeen, ayúdenlos. Hay muchachos que están sufriendo, hay muchachos que están pasando por dificultades. Y bueno, gracias por el trabajo que están haciendo en las redes sociales. Quizá no sea lo mejor, ¿no? Quizá no haya el acercamiento que necesitamos, pero algo es algo. Y bueno, muchas veces no sabemos a quién estamos ayudando y resulta que era una persona que está pasando por una crisis muy importante y un consejo, una palmada, una palabra y los ayudaron. Así que Abel, Johnny, Leonardo, muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima. Espero que esto se vuelva constante aquí en el canal para seguir abordando todos estos temas. Les mando un abrazo fuerte y bueno, que estén muy bien, queridos. Muchas bendiciones. Bien, mis queridos hermanos, ahí está ya el live. Gracias a los hermanos que estuvieron hoy con nosotros. Ha sido una bendición. Ustedes saben que estos temas recurrentemente los hemos estado tratando en el canal. Son temas que se tienen que tratar, ¿no? Son temas importantes. Aquí me dejó el link del canal, me lo dejó aquí Abel. Se los voy a compartir, pero si a ustedes les interesa, pues ahí está, ¿no? Bueno, y recuerden el consejo de las chicas, ¿no? Recuerden bañarse, recuerden estar limpios. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.